Andrés Caicedo, el escritor colombiano, le da mucha importancia a la música, la música es determinante en su obra, y entonces para trabajar ese documental nosotros lo primero que hicimos fue sacar la banda sonora de la vida de Andrés Caicedo. En ese momento era chévere para los realizadores colombianos la ausencia de legislación, porque podíamos utilizar la música que casi que se nos diera la gana en nuestros trabajos y siempre y cuando fuera la televisión cultural y no había costos adicionales o unos costos que harían imposible, digamos, por ejemplo, hacer ese trabajo. Ahora, en este momento que va a salir la película Que viva la música basada o que ya salió, ¿no? Basada en la obra de Caicedo, me gustaría ver cómo trabajaron el tema de la banda sonora de Caicedo, porque pues si tenían plata y pudieron hacerlo, buenísimo, y si no tenían plata no sé cómo hicieron Que viva la música. Es decir, porque la música es fundamental para entender el personaje y para entender esa obra. Entonces es otro momento en donde nosotros trabajamos primero la música antes de la narrativa, y la música como la música de Andrés Caicedo como base narrativa para el documental. Finalmente hay una tercera etapa en donde hago un documental callejero que básicamente cuenta la historia de Bogotá a través de las palabras para buscar la personalidad de la ciudad. Eso es el urbílogo, y ahí lo que encontramos es una banda sonora propia de la ciudad, en donde nos damos cuenta que, por ejemplo, la séptima es un bolero, y porque es la música que nos da la ciudad. La noche es mariachi con los tipos ahí, y nos comienza a generar otro problema que me gustaría que tuviéramos en cuenta o que lo manejáramos un momento acá más tarde, es como el tema de la financiación, el tema de cómo se complica la producción, por ejemplo, de un documental o con la excesiva regulación ahorita y del tema de derechos de autor, por ejemplo, sobre bandas sonoras incidentales. Es decir, que hace casi que imposible y artificial trabajar en la calle, por ejemplo. En una ciudad como Bogotá, en donde casi que cada esquina tiene su música propia y donde sale música de todas partes, comienza uno a tener que en todo momento o anular el sonido ambiente o después incurre en una cantidad de costos que uno no tenía presupuestados antes y que hacen que el trabajo que costaba una plata en un momento llegue a valer el triple. Bueno, digamos que esos tres momentos marcan como una diferencia en el tratamiento con el que yo he trabajado la música en mis trabajos, y donde siempre, digamos, pues la música se termina convirtiéndose en parte indisoluble pues del trabajo que he hecho. Bueno, pues como que en mi trabajo, pues lo que he detectado es que dependiendo de la pieza, pues se necesita una música y un trabajo auditivo, sonoro específico. El primer trabajo como serio que yo hice fue una serie que se llamó Cartas a Harrison, y esa pues era una serie juvenil, y cuando me presentaron que hiciera ese proyecto, yo dije, pues la juventud es música. Entonces yo supedité muchísimo la historia, pues pasándome por encima de la producción, pasándome por encima de todo el mundo, a contar las historias con canciones que yo pensaba que me sugería el guión. Entonces lo que hice fue volcar el guión a videoclips, si se pudiera decir de alguna forma, que narraran la historia que estaba escrita en el guión. Hay en otras oportunidades, por ejemplo, hice una vez una película que se llamó Diástole y Sístole, y la musicalizamos. Habíamos hablado con los Aterciopelados, y ellos nos habían cedido unas canciones, y nosotros musicalizamos toda la película con canciones de los Aterciopelados. Luego hubo unos problemas de derechos y de copyrights y esas cosas, y no se pudo. Y nos tocó cambiar toda la musicalización de la película por ese motivo. Son dos películas distintas. O sea, nos tocó
una cosa era con la música de los Aterciopelados y otra cosa lo que quedó con la música que se compuso. No mejor ni peor, sino distintas. Tenían cadencias, casi que nos obligaba a pensar en reeditar la película dependiendo de la música. ¿Cómo es mi proceso de trabajo? Yo lo que hago es edito y edito sin música, o sea, trato de que la imagen se sostenga lo máximo sin música, como que se cuente el cuento. Y luego busco la forma de lo que hace falta acotar, hacerlo a través de música. Pero no lo digo como un complemento, sino como un proceso de reescritura de lo que se hace. O sea, yo creo que el último paso que se hace para escribir una película es la escritura musical. ¿Sí? O sea, ese es el punto final. Uno ve la película sin música, solo pues en el corte, por ejemplo, en el caso de Riverside, nosotros hicimos como 13 cortes de la película, 13 ediciones distintas de la película, y finalmente llegamos al equipo con el que pues, he llegado a trabajar más en composición musical, que se llaman Juan Pablo Martínez, y es que no, pues, yo tenía... la película pasa en Nueva York y era encontrar las atmósferas de Nueva York. Y una atmósfera, entonces esas atmósferas nos pusimos a investigar con el músico, y el músico me propuso, me dijo, vea, esta película habla del Caribe colombiano, habla de Nueva York, y ahí podemos encontrar de pronto un ritmo que es el soul o el blues o el jazz, que nos puede llegar a ser un crossover de eso. ¿Por qué no empezamos a improvisar sobre eso? Hay un personaje ruso que es muy importante en esa película, entonces dijo, ¿por qué no buscamos algo que nos dé una instrumentación muy clásica europea para ambientar los pedazos de ese personaje? Y está el personaje barranquillero, entonces dijo, pues hagámosle a este algo muy colombiano. Entonces lo que hicimos fue crear un leitmotiv que nos gustaba, que partió de la base del jazz, y eso lo reproducimos a lo que fue la parte como clásica, y después a la parte de una papayera. O sea, el mismo leitmotiv se repitió. En otros trabajos he llegado, por ejemplo, en una película que hice hace poco que se llamó The Rolling por Colombia. Cogimos una canción, compramos los derechos de la canción, como que era una canción que nos gustaba muchísimo, y prácticamente pedimos los stems de la canción, las pistas separadas de la canción, y musicalizamos casi que el 99% con todos los sonidos que había en esa canción compuestos. Había un platillo, entonces ese platillo lo utilizamos para hacer momentos incidentales, había momentos donde eran románticos y tenía unas trompetas, entonces utilizamos solo esas trompetas, y fue como coger la canción y descomponerla para poderla rearmar dentro de la película, y había momentos donde la canción salía plena. ¿Qué pasaba ahí? El leitmotiv se mantenía, ¿sí? Inconscientemente, de una u otra forma. Incluso habían coritos como que para reforzar la canción decían, y nos cogíamos ese corito y lo metíamos en un momento. Ahí, pues no, o sea, como que cada película requiere un trabajo específico y búsqueda de eso. Y creo que el trabajo más difícil en la musicalización de una película es hallar el silencio, es buscar los momentos de silencio. Hay una película que yo hice que se llama Locos, que no tiene música. Y al final, en los créditos sale una sola canción, y hay 2 canciones que compusimos pero que los actores cantan durante la película, y el nivel de recordación de esa canción final, que es la única que sale y que solo sale hasta el final, es altísimo, y el grado del silencio pues cobra como una dimensión grandísima, pero era algo que estaba súper pensado desde el inicio.
Entonces, para eso, lo que hicimos fue también hacer que el sonido ambiente se convirtiera en banda sonora. Entonces, desde un comienzo nos reunimos con el sonista y dijimos, necesitamos poner que el sonido ambiente se nos convierta casi que en nuestra música. Entonces, por ejemplo, el personaje andaba todo el tiempo en bicicleta y nos adecuamos un micrófono para que estuviera metido en el sonido de la llanta de la bicicleta y poderlo tener presente para poderlo modular de diferentes formas. Y eso en cierta medida se volvía como la cadencia que acompañaba musicalmente a la película. Estábamos grabando en un manicomio. Entonces, todos los ruidos que hay en un manicomio son estrambóticos, filmamos en un manicomio real. Entonces, teníamos pistas puestas micrófonos y pistas puestas por todo lado para poder tener eso y eso involucrarlo en la edición y que ese fuera como la música que ambientara las escenas de una pareja de amor, de una pareja romántica que está en medio de un manicomio. Hay otros ejercicios en los que, no sé si han visto una película que se llama Violeta de Mil Colores, que nosotros editamos esa película y yo se la entregué a un postproductor. Le dije, haga lo que quiera con esto. Y cuando me la entregó, el trabajo que había hecho el postproductor de sonido era maravilloso y pues ni yo me lo imaginaba. Le dije, no, pues hagámosle. Y todo se hizo no todo, como el 80%, el 90% se hizo con royalty free, material de royalty free bajado de internet. Entonces, no sé, es como buscar cómo uno reescribe y cada proyecto cómo requiere una forma propia de hacerlo y siempre estando presente de que el silencio es el punto que da como la cereza sobre el pastel. Buenos días. Yo vengo de hacer cine documental y a mí la realidad me ha enseñado que hay que también aprender, como uno aprende a abrir los ojos para ver la realidad que tiene enfrente, también hay que aprender a abrir los oídos, porque digamos, con la última historia que terminé, que se llama La eterna noche de las 12 lunas, pasó algo muy bonito y es que, todo se hace con un equipo, pero hicimos, digamos, un equipo en torno a cómo construir la banda sonora de la película, digamos, el diseño de la banda sonora de la película. Fue algo muy chévere porque no era esperar a que estuviese lista la historia y como meter 2 o 3 canciones o alguna música incidental porque de pronto está aburrido en X sitio, sino pensar el diseño sonoro de la película desde su realización. Y esto se hizo posible por un equipo con el cual yo siempre he trabajado, que es Dani Rubio está aquí, el que hizo, digamos, la música de la película, en conjunto con Vladimir Díaz, que es un especialista en sonido directo, pero también en hacer diseños sonoros para cine. Entonces logramos algo muy bonito y es que con Vladimir y Dani teníamos como ejercicio. La eterna noche de las 12 lunas pasa en La Guajira, en la cultura guayú indígena. Es que nos poníamos como tarea a cómo sonaba La Guajira, específicamente cómo sonaban los guayú y específicamente cómo sonaba la ranchería. Sí, yo invito a Dani si quiere venir porque realmente esto es un trabajo de equipo. Entonces, una de las tareas que teníamos con Vladimir y con Dani es que la ranchería donde pasó la historia, la ranchería donde vivían los guayú, y específicamente Dani, tenía sus propios sonidos. Entonces yo molestaba mucho con Vladimir, que era el que estaba ya haciendo sonido directo, y yo le decía, mira, siempre a las 5 de la mañana había una gallina que lo despertaba a uno, siempre. Y a veces teníamos grandes discusiones porque decía, esa gallina, a veces me decía Vladimir, esa gallina
cacarea como todas las gallinas del mundo, ¿sí? Yo le decía, esa gallina cacarea distinto, necesito que grabemos esa gallina. Entonces, era ponernos a escuchar igual cómo suena el viento de la ranchería, cómo brama el burro. Es escuchar todos los sonidos para una vez tener todos los sonidos ambientes, porque hay una cosa muy chévere también del cine documental, y es que el sonido ambiente es tan importante como la imagen. Si no hay un sonido ambiente es como si la película estuviera desnuda. Ese sonido ambiente es el que nos ayuda para después crear como una sinfonía de toda la banda sonora que queremos construir. Así nos colocamos como oficio de abrir muy bien los oídos para saber cómo sonaba esa ranchería. Y dio algo muy bonito, que en la medida en que yo estuve conviviendo con esta cultura indígena mucho tiempo, digamos unos más de 4 años, haciendo la eterna noche de las 12 lunas, es un ritual wayú. El que no ha visto la historia es cuando una niña se desarrolla, o sea, le llega su primer periodo menstrual, a la niña la encierran unas lunas. En este caso, la niña duró encerrada 12 lunas, que es un año. Los wayú cuentan en soles, lluvias y lunas. Un año son 12 lunas, 365 soles y una lluvia. Entonces, yo quise siempre mostrar este ritual del encierro de la manera más tradicional, pero también estaba mi postura o mi punto de vista frente a la historia del encierro. Y lo que hicimos, después de hablar mucho tiempo con Dani, con Vladimir, es que yo quería regalarle a Pili, que es la protagonista de esta historia, como un poema de lo que yo sentía de que la niña estuviese encerrada un año. O sea, yo quería solidarizarme con esa niña, y era el regalo que le quería hacer de lo que significa encerrarse 12 lunas para convertirse en una mujer wayú. Y le construimos una canción a ella, y esa es como, digamos, mi forma de hablar frente a esta historia, digamos. Si retraté el ritual del encierro visualmente tal y como sucede, desde el audio mi postura era esa canción. Lógicamente tuvo, pues como todo, críticas buenas, malas. Unos me decían, porque claro, es arijuna, digamos, esta parte de la canción, y además queríamos eso, que fuese arijuna. Arijuna quiere decir quien no es wayú, porque digamos todo el diseño de la película está también, se mantiene también musicalmente como una base de lo que es la música wayú. Pero la canción sí es muy arijuna, muy blanca, muy de blanco, digamos, pero quería que se notara también, porque quería que se sintiera que era como mi regalo que le hacía a la niña en esta historia. Entonces es también como uno cuenta desde la música, o sea, la música no solamente es colocarla, porque no hay más que hacer, sino también cuenta, también narra, y todo este diseño que se construye en la banda sonora ayuda a que el espectador, en lugar de alejarse de la historia, lo lleve de la mano más hacia adentro de la historia. Creo que eso es lo que me parece chévere en el diseño de sonido de una película, es que cada sonido lo que tiene es que llevar al espectador hacia la historia, no alejarlo. Cuando uno escucha algo en una película, ya sea un sonido ambiente o ya sea una música incidental, y si uno siente que eso te está alejando de la historia, es algo que no está bien, creería yo. Entonces, eso fue como un oficio en la eterna noche, que cada sonido que colocáramos lo que tenía era que ayudar a comprender la historia, tenía que ayudarte a ir de la mano a entender la historia. Y fue muy bonito porque también fue sentarnos a hablar con músicos wayú, a mirar cuáles son los instrumentos de esta cultura indígena, y mirar cómo desde toda esta sabiduría musical indígena
podíamos construir como una sinfonía que fuese fusión de muchas músicas también, que no solamente fuese la música guayú, sino toda una fusión, porque además son múltiples miradas también, no es como lo puro, no quería que fuese, yo hablaba mucho con Dani, eso fue grandes discusiones que tuvimos, no quería mantener los canutillos, que son como algunos de los instrumentos guayú, porque además han sido también muy usados, casi que mal usados, y yo decía, yo siento que a veces se usan tan mal que uno a veces ya no quiere escuchar ese sonido y como que uno lo escucha ya, ay Dios mío. Entonces yo decía, tienen que mantenerse, pero miremos de qué forma hacemos que al que estén se construya toda una sinfonía que es un todo en la película, porque no es, digamos, no son partes, es también un todo como visualmente tiene todo un desarrollo, musicalmente también tiene que tener todo un desarrollo. Ese fue un ejercicio muy chévere con La Eterna Noche. Ahora yo quisiera que Dani, que fue el con el cual yo he trabajado, digamos, esta historia, hablar un poco más sobre cómo construimos esta parte de la música. Bueno, muchas gracias de antemano al maestro, a Priscila, a Adolfo. Bueno, básicamente me siento orgulloso de trabajar en un proyecto como el de Priscila. Tiene 17 galardones internacionales y nacionales también. La música tiene un premio en Italia, en Trieste, y otro en México. Entonces, y una nominación a los premios Shock también acá en el 2012 fue que los premios Goya. Entonces, bueno, es muy bonito poder participar en un proyecto como este. Básicamente, pues voy a compartirles por qué fue exitosa y cómo fue exitosa. ¿Por qué fue exitosa? Porque hubo una comunicación constante, previa, cercana con la directora y con el sonidista, con el diseñador sonoro, sí, básicamente con todo el proceso de construcción del sonido, una comunicación muy cercana. Entonces, pues Priscila pues es una documentalista de talla internacional, como ella decía, no podíamos hacer algo purista, ancestral de guayú, como decías tú ayer en la clase de guión musical. Si hacíamos una película con música colombiana, pues iba a ser una película colombiana. Entonces queríamos como un sonido más internacional, conseguir un sonido más internacional. Entonces esa comunicación, esa libertad de proponer ese diálogo creativo entre el diseñador sonoro, la directora y el compositor musical brindó una solidez en las ideas que se querían plasmar. Entonces pues de ahí lo que hicimos fue construir la música, ¿sí? Tuve la fortuna de participar en el diseño sonoro porque yo fui operador de Pro Tools de Vladimir Díaz. Entonces yo le estuve todo el tiempo contando a él, mira, yo esta música, mi equipo de trabajo la hicimos por esto y esto, la hicimos pensando en esto, ¿tú qué opinas? Te propongo poner un viento fuerte ahí, el mar en primer plano, sí, ella va caminando, los pasos. Entonces ese diálogo tan cercano logró un producto muy sólido, ¿sí? Entonces ese es el porqué pues fue una película desde el sonido y la música exitosa, por la comunicación previa, en pro y post también. Entonces, ahora ¿cómo? Como la música guayú tiene, pues, como decía Priscila, unos instrumentos pues muy elementales, flautas, hay una turrompa, que es una... entonces, ese sonido de los guayú pues no nos bastaba para cubrir, ¿sí? Pues toda la composición musical de la película. Entonces dijimos, bueno, buscando la internacionalización, lo que podemos hacer es emular esos sonidos. Entonces usamos didgeridoo, ¿saben cuál es el didgeridoo? Que es de Nueva Zelanda, usamos el berimbau, que es de Brasil, tambores tibetanos, usamos gaitas, tambora colombiana. Entonces construimos una paleta internacional en sonidos porque íbamos a comunicar la película al mundo, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, pues, y emulamos el sonido guayú con toda esa paleta. Entonces eso nos brindó esa rudeza, esa aridez, ese temple que tienen los guayú, porque son unas personas muy fuertes, unos temperamentos muy fuertes. Y eso es lo que Priscila quería rescatar esa personalidad. Entonces logramos darle una fuerza al personaje, que es una niña de 1,5 metros,
pero la convertimos en un gigante con la música. Entonces, ¿cómo hicimos eso? El maestro ayer hablaba de los niveles espaciales, ¿sí? Yo debo ser honesto, yo hasta ayer, o sea, gracias por haber venido, ¿verdad? Una luz impresionante, porque nosotros aplicamos la anticipación, los niveles espaciales emocionales, intelectuales, ¿sí? Los aplicamos todos en esa película y no fuimos conscientes de ello. Hasta ayer yo dije, por Dios, o sea, cómo, o sea, el colombiano es muy intuitivo, ¿sí? O sea, es muy atrevido, ¿ya? Porque, gracias, porque el hecho de tener el conocimiento ahí, tan, o sea, como en el alma, pero no saberlo usar a diestra y a siniestra, pues eso como que uno dice, wow. Entonces el maestro ayer hablaba y se me erizaba así porque yo dije, no lo puedo creer, o sea, ¿cómo es? O sea, gracias que vino de verdad, porque el conocimiento que tiene es impresionante y esto parte de aquí en adelante, obviamente, para mejorar. Entonces, lo que hicimos fue investigar. Ok, la tambora colombiana es un instrumento de baja frecuencia, pum, pum. Cuando tú investigas sobre los chakras o los puntos de energía del cuerpo, el muladhara, que es el chakra raíz que está en los esfínteres, él se representa por el color rojo. Y si tú investigas más, intelectualmente él representa el miedo, la fuerza, la vitalidad, la supervivencia, vida o muerte, o sea, es algo que es contundente. Entonces dijimos, bueno, pues si esto es lo que representa la energía, el color, sí, porque también en las bajas frecuencias, en el espectro frecuencial, se representa también como como color rojo. Entonces dijimos, ok, pues entonces cada vez que ella se presente en una situación de vida o muerte, algo contundente, metamos la tambora. Entonces ahí, ¿qué hicimos? Entonces ahí jugamos con las emociones, con el intelecto, lo que se quería transmitir, con la escenografía también. Si la chica tenía una túnica roja, pues mucho mejor. Entonces esa sinergia de todos los niveles espaciales, ¿sí?, que hicimos ahí, fue un golpe contundente, invisible, como de los hilos que has hablado, para el espectador, porque el espectador no sabía qué sucedía en realidad, pero estaba pensando en que ella estaba en algo importante, en algo de vida o muerte, ¿sí? Y su emoción era como perturbadora, o sea, tensionante, porque la música guayú pues es atemperada, ¿no? Entonces, si tú metías un acorde ahí, pues te salías inmediatamente y profanabas la música en su ancestralidad, que no, era lo que no queríamos. Entonces hicimos fue construir una música hipnótica, con todos esos colores, todos esos sonidos universales, y plasmarla en esa identidad guayú. Entonces, pues básicamente eso fue lo que hicimos. A este chico me lo llevo a España, ¿eh? Lo voy a secuestrar. Quiero decir una cosa, pasamos a segunda ronda. En fin, estoy encantado con lo que has dicho. Y esto demuestra lo que ayer comentaba en mi fanatismo radical, de que la película no es de Priscila, la película también es tuya. Claro, tú también eres cineasta, tú no eres un compositor, tú eres un cineasta. Y la película es tuya. Priscila, los directores son los paterfamilias, los materfamilias, y los que son inteligentes, que muchos no lo son, saben lo que puede aportar cada miembro de la familia. Yo lo digo, yo siempre lo digo, si no dejas que el director de fotografía considere que esa es su película, haz tú la fotografía. Si no dejas que el músico considere que esa es su película, haz tú la música. Pero no, ¿sabes? Entonces, esta es la formación. Evidentemente el director tiene una visión, un criterio, un punto de vista, pero el director es ser humano y tiene inseguridades y tiene desconocimiento. Y además la música, ya lo hablamos ayer, es la que al final va a determinar la manera en cómo el espectador va a ver la película. Salvo que no sea música orgánica, música en diégesis, que son músicas locales, para esto. Pero lo que él decía, por ejemplo, estos puntos donde colocas la música son como cristales que van a determinar el color de cómo va a haber una emoción de un personaje. Esto ya lo saben, que son cineastas. Pero bien, yo vengo de España con un pliego de acusaciones. ¿Vale? No va por vosotros. Pero con un pliego de acusaciones. Porque esto es la realidad. Pasa en España, pero pasa en todas partes. Vale, primera acusación. Si la música es importante en la narración de la película, ¿por qué llamáis al compositor el último día? ¿Por qué le pedís, no hablo que lo hagáis vosotros, o sea, en fin, pero eso es lo que suele suceder en todo esto? ¿Por qué le pedís al compositor la música, la necesito para ayer? Para ayer la necesito. ¿Cuántos directores saben, poquitos lo saben, que, lo expliqué también ayer, que un compositor bien formado y bien desayunado, en un día, compone 4 minutos de música? Pero es que tengo que estrenar la próxima semana en Cannes. Sí. Ya pues habérmelo dicho hace 2 meses.
¿Qué necesitabas la música? Tercer lugar, la música no está para parchear. Lo peor, porque además es que destroza la película, lo peor es el parcheo, la música sin sentido. Es decir, bueno, evidentemente si es una música que está orgánica, que es diegesis, pues ya está. Lo hablaba antes con Priscila, que me ha encantado conocerte, por cierto. A vosotros también, ¿eh? Pero porque hablábamos eso de decir, el documental es la realidad, es decir, oye, es el mundo, yo lo retrato. Pero de pronto Priscila toma una decisión que no podría, o sea, podría no hacerlo. Es decir, exponer la realidad sin mojarse, esto es la realidad y así las pongo, o exponer la realidad dando su opinión. Y su opinión es la música. Es el punto de vista que ella pone. Pero es la opinión de una documentalista y es la opinión de un director de ficción. De un director de ficción. Entonces, sigo con el pliego de acusaciones. Si la música es tan importante, cuando es importante, evidentemente, que en otras películas no lo es tanto, aparte de la falta de tiempo, de la falta de esto, el presupuesto. Es que no nos queda dinero para la película, pero, oye, despide al director de producción. Despide al productor de producción. Oye, es que no nos queda en la casa que estamos construyendo, no nos queda para poner tejado. Despide al arquitecto o al quien se encargue. ¿Quién demonios es el profesional que me dice en la casa que estoy construyendo es que ya no nos queda dinero para poner el tejado? Ostras, pues me has fastidiado. Me has hecho perder dinero. Te despido. Entonces yo propongo que en el cine se despida a los directores de producción, que digan que no nos queda dinero para la música, porque no nos queda dinero para el tejado. Y eso es para el compositor una ofensa. Pero lo peor de todo es perjudicial para la película. Perjudicial para la película. Entonces, el compositor, la música no es un accessit, no es un añadido, no es un extra que se le pone a la película. La música es la película. Es la película. Y esto, no pocos directores no lo tienen en cuenta, porque no son músicos. No lo tienen en cuenta. Y eso es el tormento que yo estoy con ellos, evidentemente. El tormento que genera a los compositores. Lo que quiero que, en fin, acabadas ya las acusaciones del auto de fe, de la Inquisición, quiero que de alguna manera expreséis, como realizadores, este punto de vista que acabo de exponer de la necesidad de que, o por ejemplo, ya acabo, como no nos queda presupuesto para la música, una película que nos ha costado un año entero de rodaje, de creación, de hacerlo lo mejor posible, oye, hazla con una Casio. Sí, hazla con un teclado. Sonará fatal, te estropeará la película, el color de la película te lo estropeará, pero es que nos queda dinero, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la realidad en Colombia en este sentido? Los músicos, como pasa en España, son los grandes perjudicados por esta falta de previsión, esta falta de ¿Qué opináis? Abro el debate. Yo, así muy rápido. Yo eso lo he aprendido porque además yo soy productora y directora de mis películas. No he encontrado todavía un productor que me aguante, yo diría. Y eso lo he ido aprendiendo. Yo digo que ponle los 5 años para acá, que tengo que meter en la producción, en el valor de la película, lo que cuesta Dani, Vladimir, porque antes era eso, sí, oye, tengo 100 pesitos, haz ahí una cosita rápido, que es que no tengo más, ¿sí? Ahora no, ahora ya, porque además entendí, es que yo antes no entendía la importancia de que la película tuviese un diseño sonoro, o sea, todo lo que implica un diseño sonoro, es que no solo es la música, son todos los ambientes, son folies que hay que hacer. Entonces, como ya lo entendí y lo vi de la importancia de la narración de la historia, entonces tengo que buscarle plata también para ese costo, que es un trabajo como otro trabajo. Entonces, en Colombia hasta ahora yo diría, no sé, me puedo equivocar, que estamos comenzando a ver eso y comenzando a que en el presupuesto esté ese valor. Claro, en Colombia pues no es por quejarnos, pero bueno, igualmente siempre los presupuestos son bajos, entonces uno trata que mirar cómo tenemos X plata, para mirar cómo se trabaja, pero es algo que ya se está asumiendo y que ya se está como viendo para meterlo dentro de los presupuestos. Bueno, pues eso depende de
ante muchas cosas, cómo se plantea la película. Muchas de las películas que yo hago son pues muy comerciales y muy efectivas comercialmente. Entonces, desde el primer momento, nosotros tenemos presupuestado que más o menos una película nuestra puede llegar a tardar en su proceso desde casi que desde escritura hasta lanzamiento, unos 8 meses. O sea, es un proceso súper efectivo. Entonces, en esas películas decimos, hay tanto presupuesto para audio, tanto presupuesto para música, tanto presupuesto para canciones. Y hablamos con los compositores, pues ya es un equipo que ha trabajado con nosotros, y lo hemos, pues decimos, mire, podemos hacer la música dentro de estos rangos, negociamos, ellos dicen sí, pero si necesitamos hacer esto necesitaríamos tanto, pero somos conscientes de que el proyecto se puede hacer con esos dineros, o sea, que no se nos sobredimensione, pues porque es un negocio como tal, o sea, el negocio no es el que haga más espectadores, sino el que gane plata haciendo con lo que hace. Entonces no podemos pasarnos de ciertos topes y ciertas cosas. Entonces si el músico me dice, no la puedo hacer con el sintetizador, la necesito con el instrumento, digo, bueno, pues entonces la hacemos con un instrumento toda la música. Pero hay otras películas que por el contrario, que pues somos como pensando en que no importa la necesidad del proyecto. Por ejemplo, en el caso de Locos, esa película, la canción se compuso, una de las canciones se compuso antes de hacer la película. En la de Pa, la última que hice, que es una película también súper comercial, pero es una película muy personal, se hicieron unas canciones con los actores y con el compositor antes de hacer la película. En los ensayos hicieron las canciones y habían unas guías ejecucionales muy planteadas de ciertas músicas. Bueno, al punto que voy es, la profesión de productor es como de prever lo imposible, ¿cierto? Es como decir, como el ama de casa de la casa, prevé todo lo que no prevemos todos los demás. Y nuestro trabajo siempre es prever. Nosotros no hemos tenido hasta ahora ese problema, pero sí hay una maña que tú mencionabas, que es que siempre, o por lo general, no en el caso de Priscila, pero por lo general hay una tendencia a que al final es que se hable de la música. Y yo creo que también eso es una maña que nos ha quedado en nuestra educación en audiovisual, y es que uno prevalece la imagen. Yo tengo una maña personal y es ver la película sin sonido antes de entrar a hacer la sonorización y ver que visualmente la película se sostiene por sí sola. De hecho, en la primera película y como en las 5 primeras películas que hice, la tecnología va cambiando muchísimo. Entonces, lograr que las películas se oyeran acá en Colombia era un milagro. No se escuchaban los textos, no se escuchaban, y yo tenía unos problemas tremendísimos con los ingenieros de sonidos y con los músicos, porque yo les decía, mire, a mí mi objetivo, puede que yo tenga muchas pretensiones artísticas, pero mi principal objetivo es que el espectador le llegue mi mensaje. Entonces vamos a hacer las películas mono, y ya había 5.1, pero como la condición física de los teatros era tan mala, no sé si se acuerdan de Rodrigo D., La vendedora de rosas, que era, uno veía una película y no era problema de los postproductores, era problema de la infraestructura. Mira, Parecido acá. Nuestros teatros. Y entonces nos pusimos a investigar cómo hacer para que las películas se oyeran, y descubrimos que los teatros tenían un solo canal que era la media que funcionaba en todo lado, y era el canal central, el parlante central, que era el mono. Entonces yo hice como 3 o 4 películas donde dije, la vamos a hacer mono, porque yo quiero es que la gente entienda, no que se confunda por eso. También, por ejemplo, con las licencias, las licencias Dolby, con las licencias, o sea, yo les decía, tuve unas peleas grandísimas con los presupuestos, y voy a pagar $10,000 por una licencia que yo no necesito.
Yo puedo hacer mi película estéreo y va a transmitirlo, puede que no se escuche igual, pero va a transmitir el mensaje que yo transmitirlo. Entonces yo prefiero gastarme esos mis $10,000 en meterle plata, por ejemplo, al postproductor de sonido y no pagárselo a Dolby para que y lograr el mismo efecto en la sala. A veces por el sello de Dolby uno como era todo orgulloso, uy, mi película es Dolby, y eso no servía para nada. Entonces es como el trabajo de hacer cine se hace 100% o 99.9% en la investigación y en la planeación. El 1% se hace en la realización, yo diría. Entonces, en toda esa previsión de que hacen las mamás en las casas de echarle a uno la lonchera, de llevarla el maní, de llevar la frutica para el niño y todas esas cosas, eso hay que tenerlo súper claro y pues yo creo que, pues sí, a veces no tenemos los presupuestos, pero sí prevemos con qué contamos. Para España también. Sí. No, que en España pasa lo mismo. Bueno, en mi caso, pues yo sí soy muy consciente de que esto es un trabajo en equipo, en el que generalmente cada una de las partes, si lo hace bien, enriquece, es un creador y enriquece el producto final. Ahora, también creo que cada proyecto es distinto. Hay proyectos que son muy musicales, por decir algo, aunque yo quiero englobar en esto el sonido, es decir, hay proyectos que son muy sonoros, otros proyectos que no tanto, las películas, y uno tiene que saber jerarquizar qué tan importante en cada proyecto es cada cosa, pues. En mi caso, que yo he hecho muchísimo videoclip, muchísimo videoclip documental también y también mucho trabajo en donde, por ejemplo, Harold parte de la imagen, es de formación más audiovisual y siempre ha sido, desde que estaba en la universidad, era muy obsesionado por la imagen. Yo soy de una formación más literaria. Para mí es mucho más importante, por ejemplo, el discurso. Entonces, y yo creo que por ejemplo, en el último trabajo yo quise que la banda sonora predominantemente y la música la diera el texto, la manera de narrar del narrador. Y le di una importancia, fue la parte más importante del trabajo que hice. Entonces, lo que creo es que cuando el proyecto lo amerita, hay que trabajar con el diseñador sonoro y con el músico. Desde el principio hay unos trabajos que son eminentemente sonoros y es un error enorme, pues la culpa la tendrá el diseñador de producción y uno mismo, si no se da cuenta de eso, una culpa de soberbia, si no llama al experto para que haga su función, ¿no es cierto? Y uno, de acuerdo a unas intuiciones o unas ideas que tiene uno. Y hay otras cosas pues que en donde uno hará que predomine lo que crea que debe predominar y asignará los recursos en donde crea que deben ser más importantes. Bueno, eso es lo que creo que tengo que decir sobre eso. Eso, no, bien, dime. Yo tengo una pregunta para ustedes que están representando el gremio de los directores, porque es que está perfecto lo que mencionan, porque el elemento narrativo común, ¿sí?, o la herramienta que usan, no digo que todos, pero sí la mayoría de directores o de producciones cinematográficas, es el diálogo, ¿sí? Nosotros como músicos estamos peleando todo el tiempo, déjenos meter por acá, ¿sí? No, pero ábranos un espacio aquí no hable, por favor, cállese aquí, ¿sí? O sea que es, digamos, una tendencia en Colombia, ¿sí? Y, por ejemplo, tú lo que nos muestras en el guión musical ayer son espacios donde la música y el silencio, el diseño pueden entrar a ser parte de la película. Entonces me gustaría preguntarles a los directores, ¿cuál es, digamos, la esencia del por qué solo basarse para contar sus historias en el diálogo? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no podemos contarlas con la música o con las acciones, sino la herramienta principal que se ve es el diálogo? Esa es mi pregunta.
Antes de que contesten, déjeme que tienes toda razón, es así. Porque él lo ha dicho, y es normal, él lo ha dicho, bueno, yo primero tengo toda la película y después empiezo a pensar en esto. En fin, le puede funcionar o puede no funcionar. En el sentido de decir, oye, planifiquémoslo antes, quitemos cosas superfluas del guión literario, lo pasamos al guión musical y así despejamos mucho más la narración. Pero yo, por ejemplo, en España recomiendo mucho, sobre todo a realizadores jóvenes, no tengáis miedo a las dilataciones de tiempo. Por ejemplo, una chica paseando por la calle. Una chica paseando por la calle durante un minuto, en seco, oye, que me estoy aburriendo. Pero de pronto le pones la música y en esa música le puedes explicar muchísimas cosas sobre lo que le pasa a ese personaje, sin que ese personaje tenga que mirar a la cámara y decir, estoy deprimida. Ya lo hace la música. Esto es un juego de